Estamos presentando a las 8:45. De regreso este lunes 30 de mayo en Noticias de una manera diferente a las 8:45 en Canal Antigua. Vamos a tener dos entrevistas. La primera con el presidente Roberto Alejos, el presidente del Congreso de la República, en torno a temas de interés, y posteriormente con Gonzalo Marroquí. Así que vamos a empezar por la primera. Señor Alejos, buenas noches, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad de contar un poco qué pasa en el Congreso. Pues entonces contemos, ¿qué pasa en el Congreso? Pues ahorita no pasa nada. El tema realmente del Congreso, desde el 14 de enero de cada año que se hace el cambio de junta directiva, empezamos ya con un Congreso entrampado producto de las interpelaciones. La Constitución Política de la República, que mañana cumple 26 años de haberla terminado, permite, con la firma de un solo diputado, que se pueda interpelar a un ministro. Dentro del reglamento, en el momento que se pide la interpelación, la Junta Directiva tiene 5 sesiones para fijar la fecha. El día que se lee ya nos deja 4 sesiones, y el día de la interpelación nos deja 3 sesiones entre el día que se pide y el día que se lleva a cabo la interpelación, de manera que hay 3 sesiones para aprobar una ley. Las leyes, de acuerdo a la misma Constitución, se aprueban en 3 días distintos, en 3 sesiones distintas, de manera que apenas hay el proceso mínimo necesario. La oposición ha encontrado una manera fácil de ganar las batallas, y es simplemente evitar que hayan sesiones plenarias. Se pide la interpelación, y la interpelación dura los 3 días. Y entonces se junta con otra interpelación que la misma oposición ha solicitado, de manera que se pide una interpelación, se tarda 3 días, empieza la otra interpelación, y es una manera de evitar que el Pleno pueda entrar a conocer otra cosa que no sea la interpelación. ¿Ese juego político puede afectar o tiene algo que ver con el tema de los presupuestos que ahora se discute en el sentido de ampliar, de pedir créditos, o eso ha venido a entrampar hasta ahora todo el proceso? Indiscutiblemente la agenda legislativa en términos generales estos 3 años y meses se ha visto entrampada por el tema económico. El mundo entero ha vivido una crisis económica financiera terrible, Guatemala no es la excepción, y la crisis económica ha alcanzado al país, y el país ha estado año con año en una lucha por un presupuesto, con un gobierno socialdemócrata que cree que el presupuesto debe ser más grande de lo que teníamos por la propia ideología del gobierno socialdemócrata, y entonces la oposición se ha dedicado a decir no, el presupuesto debe ser más pequeño, otra vez por un tema ideológico de un Estado grande versus un Estado pequeño, y la discusión, que cuando es siempre alrededor de plata, como todas las discusiones cuando se tratan de plata, se paran, ¿verdad? Cuando se llega al tema de dinero, entre el presupuesto grande o pequeño, ¿qué vamos a hacer para financiar el presupuesto? ¿Vamos a hacer una reforma fiscal, o vamos a adquirir créditos, o vamos a reducir gastos? Entre esa lucha se ve entrampada la agenda legislativa que nosotros llamamos urgente, la agenda de seguridad y justicia, la agenda realmente de reactivación económica, la agenda coyuntural, que son temas como se venció el tiempo de Udebipo, que ve la legalización de los asentamientos, y no hemos podido darle más tiempo a Udebipo para que siga legalizando asentamientos, una agenda coyuntural. Siempre que hay un tema de plata, esto entra para la agenda. Hoy ustedes han tenido una reunión, sector justicia y su persona. ¿Realmente qué planteamiento le ha hecho el sector justicia? ¿Qué requiere la justicia según la opinión de los que se han reunido con ustedes, y qué planes hay para eso? Digamos, el Ministerio de Finanzas dice que el presupuesto de este país debería andar por alrededor de 60.000 millones de quetzales. Hace recortes por todas partes y nos manda un presupuesto de 57.000 millones de quetzales. El Congreso, atendiendo un clamor popular, una presión de todo tipo, lo reduce a 55.000 de esos 60. También atiende temas como poner candados para evitar el cambio de partidas presupuestarias, y en esa reducción de 57 a 55 le recorta un poquito a todo el mundo. Ese poquito que le recorta a todo el mundo, ahora todo el mundo lo está pidiendo. Si yo necesito 1.000 para administrar mi casa, y te doy solo 800, dentro de 6 meses me van a estar pidiendo los 200 de diferencia. Y eso está pasando con la Corte Suprema, el Ministerio Público, la Defensa Pública Penal, el caso del INASIF,
la misma Universidad de San Carlos y otras instituciones que no tienen nada que ver con salud y educación, que es producto de una política del propio gobierno socialdemócrata. El resto es simplemente un presupuesto de administración de la seguridad y la justicia de este país que tiene un déficit por haber hecho el recorte. Ese déficit se puede cubrir con los préstamos, con ingresos extraordinarios que el director de la SAT ha dicho que se han adquirido, o con adquirir a través de impuestos o con los mismos ahorros, pero ya está fijo el techo presupuestario. Y entonces, por ejemplo, lo que llegaron fue a pedir que ese techo presupuestario se aumente. El compromiso que el presidente adquiere, creo yo, de una manera unilateral con el magisterio sin consultar al legislativo, ¿cómo bandear ahora esa cantidad que el Ejecutivo dio o se comprometió y en cambio el Legislativo prácticamente tiene que correr con el gasto? Así nace igual con la Corte Suprema de Justicia. La Corte presenta el presupuesto, el presidente le ofrece que va a cumplir ese presupuesto, pero el Congreso decide reducir el presupuesto y cuando reduce y le quita a todo el mundo hace que la promesa del presidente del Ejecutivo al presidente de la Corte no se cumpla. De la misma manera es ahora el tema del aumento salarial a los maestros, el aumento que hubo de número de maestros, el déficit que hay en el tema de salud, porque realmente es un proyecto del Ejecutivo que tiene que pasar por el Congreso. Y el Congreso, si bien tiene los votos necesarios para poder aprobar el presupuesto, para poder subirlo, para poder incluso crear algún nuevo impuesto, no tiene un espacio legislativo, le llamo ahora yo, porque es que la interpelación que empieza y se junta con la otra interpelación no permite ese espacio de discusión. La oposición ha encontrado, en lugar de aquellas luchas ideológicas, de discursos profundos, grandes, que duraban horas, que duraban días, yo no canso, y aprovechando que está aquí Gonzalo Marroquín, de decir, todos nos recordamos cuando Marroquín Rojas dormía en el hemiciclo parlamentario para que no llegara la oposición o porque no llegara a ganarles el discurso, a ganarles el espacio. Eso se perdió. Pero ahora se duermen algunos también en el hemiciclo. Pero se duermen porque el mandato es no hagan nada para que la interpelación vaya rápido. Y entonces pasan ahí horas enteras, días enteros sin hacer nada, con esperanza de que la interpelación vaya a terminar pronto. ¿Usted cree esto de a río revuelto ganancia de pescadores? Es decir, toda esta polémica que se ha puesto sobre la mesa de necesidad de préstamo, de carencia, de presupuestos altos que luego fueron bajados. En año electoral hay partidos, hay diputados, hay bancadas que sacan sus propias tajadas y a fin de cuentas lo que se sube tiene un costo triple o cuádruple del que podría tener. ¿Eso realmente Aquí hay de todo un poco, porque realmente, digamos, en lo que se está dando, primero la oposición ha encontrado una forma muy fácil de entrampar el Pleno, ni siquiera entra a discutir los temas de presupuesto, de si se dan o no se dan. Es una forma sencilla que se ha descubierto recientemente y que merecería reformas a la misma Constitución y a la ley de régimen para emitir la discusión, pero también el diputado se empieza a cotizar de cualquier forma. Y entonces caemos en un tema de el diputado llega, no llega, llego pues me voy temprano, y en época de campaña el diputado se hace de rogar más y entramos en un juego democrático realmente difícil. Y aquel diputado que alguna vez peleó un puente para su municipio y que no se lo dieron, hoy que necesita el puente en su municipio o en su departamento porque está en plena campaña, lo va a exigir más porque su voto es más importante probablemente que antes. Hay una frase que me gusta y es del secretario general del Partido Comunista Español, de un antiguo secretario, Julio Anguita, que decía: no hay democracia sin autoridad. ¿Por qué estas cosas que están tan claras? ¿Por qué un diputado puede tener el derecho de paralizar y no pedir una interpelación, por ejemplo, por escrito? Y sí paralizar el Congreso cuando hay una mayoría significativa de diputados que quieren interpelar. Claro. ¿Por qué no cambiar estas normas? Exacto. Lo que hay que reconocer, y me voy a adelantar aquí a decirlo, lo voy a admitir y lo voy a mencionar en mi discurso de mañana, que tenemos sesión solemne por el Día de la Constitución. La Constitución terminó. Después de 25 y 26 años, en algunas fases, ya temas que ya fueron útiles. Por ejemplo, estas reformas que estamos promoviendo en el tema de administración de justicia, prohibir que se hicieran allanamientos en horas inhábiles, realmente sirvió en la época del conflicto armado, donde se cometían abusos cuando se hacían allanamientos en horas inhábiles. Eso ya terminó y tenemos que cambiarlo. No es posible que le avisemos a la persona que va a hacer un allanamiento, ahí llegamos mañana a las 9, sí, a las 6 menos 5, o a las 6 menos 5, sea, a la hora que sea, y mientras se fugó la información. Eso fue coyuntural.
como lo fue también retirar las mesas electorales de las aldeas, porque se robaban las mesas y las llenaban, las urnas y las llenaban de votos. Eso terminó, y los procesos ahora son diferentes y debería de acercar las mesas realmente a la población para evitar el acarreo de gente. Tener un presidente de la Corte que lo cambiemos cada año, en vez de tener un presidente fuerte que dure 5 años. El que solo hayan 6 horas para juntar las pruebas para llevar a un tribunal, porque antes no había tiempo, y entonces torturaban a la persona, después esperaban que les curaran las heridas, y a los 5 o 6 días, si bien iba y si aparecía, lo presentaban a los tribunales. Lo mismo sucede con el tema de la interpelación. Y los presidentes de turno, cuando se pedía la interpelación, la fijaban para dentro de 6 meses, o hasta dentro de un año, o nunca ponían fecha. Entonces los constituyentes quisimos garantizar ese derecho de fiscalizar poniéndole 5 días. Y funcionó durante mucho tiempo hasta que se descubrió que una interpelación podría juntarse con otra y entorpecer el pleno. Llegó el momento de cambiarlo. La votación nominal, el razonamiento del voto. Después de una votación, cada diputado puede hablar 3 minutos para razonar el voto. Son 2 horas y media votando con voto razonado. Tuvimos que reformar y entrar al famoso tablero electrónico, que no lo resuelve del todo, pero que además de transparentar va a agilizar el pleno. Es momento realmente de hacer reformas a la Constitución, pero el tema es delicado, porque cada vez que se trata de reformar la Constitución, otra vez, en río revuelto, ganancia de pescadores. Todo el mundo quiere meter de todo, y entonces los que queremos fortalecer el Congreso, quisiéramos un Congreso más pequeño, que los diputados se elijan a mitad de periodo para que puedan hacer su propia campaña y se conozca el currículum de los diputados, que sean electos los gobernadores para evitar ese problema de los gobernadores a dedo que realmente no funcionan. Y si nos ponemos a pensar todo lo que quisiéramos hacer, paramos haciendo un mamarracho como el que hicimos en alguna temporada anterior, que evitó que las reformas de los acuerdos de paz se aprobaran. A estos 26 años que se cumplen mañana, ¿qué porcentaje o qué esperanza tiene de que la gente necesaria y suficiente piense de esta manera y dé un paso adelante, o vamos a seguir atorados 20 años más? Aquí lo que sucede es que no tenemos partidos políticos. Hay movimientos políticos alrededor de un líder, pues no son verdaderos partidos políticos que tengan una ideología permanente, que tengan formación de sus cuadros, que promuevan la participación de la juventud, y que cuando pierden una elección se esperan a la otra a ver si la gana, pueden esperar 2 y se van a una tercera, pero se mantienen en ese formato, en una línea como la época del comunismo y el anticomunismo. Los 2 partidos fuertes hacían una guerra ideológica que al final fortalecía el sistema. Apareció un tercero, como era la socialdemocracia, y creó un balance. Hoy en el Congreso hay 14 partidos políticos. El partido más grande tiene el 20% de los votos, y todos giran alrededor de un proyecto, no de un plan de nación. Aquí o nos sentamos a construir un verdadero plan de nación alrededor de partidos políticos reales, o vamos a seguir haciendo este tipo de chapuces que son por conveniencia de la persona que queremos que llegue a presidencia, por conveniencia electoral, que es lo que está pasando en estos momentos, o simplemente coyuntural. Y no nos sentamos realmente a hacer un plan que permita desarrollar la Constitución y hacer cambios en aquellas partes que ya desarrollaron, que funcionaron, pero que llegó el momento de cambiarlas porque ya cumplieron. Apenas nos queda 1 minuto y medio, pero a mí me gustaría que usted nos dijera cuáles son sus previsiones para lo que queda de año. ¿Se va a aprobar el presupuesto nuevo? ¿Se va a ampliar? ¿Hay alguna ley de última hora o de urgencia que cree que puede salir? ¿O vamos a estar en este dimes y diretes hasta septiembre, octubre? Por el momento lo vimos hoy. Llega el presidente de la Corte, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, la fiscal, el ministro de Gobernación, la Defensa Pública Penal, el rector de la universidad y una de las bancadas de oposición que ha dicho que no quiere aprobar ni los préstamos ni el techo. Lo que hace es abandonar porque la bancada de gobierno todavía no había llegado. Esto nos da una muestra que lo que ha sucedido es que la campaña política se trasladó al Congreso. Y si no bajan los ánimos y la confrontación de la campaña política en la calle, se va a trasladar al Congreso y entonces el tema se va a volver peor, porque no solo no vamos a aprobar nada, sino que vamos a estar en una constante confrontación que cuando pasen las elecciones tampoco nos va a permitir aprobar ni el presupuesto del año entrante. Bueno, y cuando hay un nuevo gobierno, también el tema de la venganza va a ser terrible. Pues yo creo que es un buen día mañana para poner atención en su discurso, ver cómo podemos aunar voluntades en el país para, si no encarar todos esos desafíos, al menos la mitad. Así que les deseamos mucha suerte y siempre muchas gracias por compartir estas ideas. A usted la oportunidad de poder explicar este enredijo que hay en el Congreso. Pues muy amable. No se vayan, vamos